Buenas. Primeramente, nosotros somos estudiantes de la Universidad UDES de Valledupar. Nosotros nos encontramos cursando el tercer semestre de Derecho. Hoy mis compañeros y yo venimos a hacerle una explicación acerca de la propiedad fiduciaria. Mis compañeros son Javier Mauricio Celis Castellón y Fabián Alberto Barrio Celis, y mi persona, Jonel David Rodríguez Córdoba. Proseguimos con la explicación. ¿Qué es la propiedad fiduciaria o dónde la encontramos contemplada? Bueno, la propiedad fiduciaria o el fideicomiso civil lo encontramos estipulado o plasmado en el artículo 794 del Código Civil. Se entiende como una limitación a la propiedad, en la que el bien se encuentra sujeto a un gravamen, a pasar a manos de otra persona por medio de un cumplimiento de una condición. Dicha condición la establece el constituyente fiduciario. El fiduciario civil se puede constituir mediante escrituras públicas, por actos entre vivos o por testamento. La condición no debe de demorar más de 30 años para cumplirse, porque entonces se entenderá como fallida, al menos que la condición sea la causa de muerte del fiduciario. Se puede constituir un fideicomiso a favor de una persona o un usufructo a favor de otra persona en la misma propiedad. La persona que constituya un fideicomiso puede nombrar uno o más fiduciarios, o puede nombrar dos o más fideicomisos. Se le puede constituir un fideicomiso a una persona que aún no exista, pero se tiene la esperanza de que éste exista. Un claro ejemplo de esto es un bebé que está en el vientre de su madre, que aún no ha nacido. Se le puede otorgar o constituírsele un fideicomiso, porque se tiene la esperanza de que éste exista, de que éste nazca. Y pues cuando nazca podrá obtenerlo. Según lo establecido en el artículo 805 del Código Civil, está prohibido el fideicomiso sucesivo, es decir, una vez otorgado el fideicomiso a la otra persona y no lo adquiera con el gravamen de restituirlo a otra. Con lo ya dicho anteriormente, como ya sabemos, la propiedad fiduciaria se encuentra establecida en el artículo 794, en la que el bien se encuentra sujeto a un gravamen en virtud de ser pasado a otro por medio de un cumplimiento de una condición. Restitución es el traslado de la propiedad a la otra persona mediante tal cumplimiento para realizarse la situación o la condición. El objeto. Esto recae sobre herencias, ya sean totales o ya sean totales o por partes. Un legado, uno o más cuerpos civiles o bienes raíces. Los bienes raíces son aquellos bienes muebles, es decir, que no se pueden mover de un lugar a otro. Ejemplo de esto, las fincas, los terrenos, las casas, los edificios, etc. Y los bienes muebles son aquellos que sí se pueden mover de un lugar a otro. Y lo encontramos establecido en el artículo 795. La propiedad fiduciaria tiene dos clases, en la cual encontramos la propiedad fiduciaria civil y también encontramos la propiedad fiduciaria mercantil, las cuales serán explicadas por mis compañeros. Ahora los dejo con ellos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Alberto Celis Barrios.
El tema sobre el cual les voy a exponer es sobre la propiedad fiduciaria mercantil. ¿Qué es la fiducia mercantil como tal? Es la actividad que mayor dinamismo registra en cuanto el número de entidades, el monto de operaciones, diversificaciones de productos y servicios, y crecimiento en conjunto de un sector que también contribuyó a modificar los sistemas de ahorro e inversión y financiación como tal. Antes de la reforma de la fiducia, en el país era un producto más de otros establecimientos financieros, principalmente de la banca, con poca divulgación y un mercado limitado, con la decisión de desmontar como tal secciones fiduciarias y establecer un sector independiente. Esta actividad como tal emprendió una nueva y próspera etapa que según sus dirigentes ya superó la adolescencia como tal y ahora se consolida para enfrentar como tal los retos y aprovechar las oportunidades de la multibanca. Aquí dentro de la propiedad fiduciaria mercantil encontramos unos aspectos generales de la fiducia. La confianza es la esencia como tal de la fiducia, característica sobre la cual se desarrolla una nueva cultura financiera en Colombia que rompe esquemas tradicionales y que amplía los nichos del mercado. En el entorno mundial, la fiducia registra un gran auge en las economías industriales, mientras que en los países en desarrollo, aunque figura desde las primeras décadas del siglo XX, solo hasta hace unos pocos años comenzó a ser una actividad financiera plenamente definida en el mercado. La fiducia en este punto como tal, mercantil, es un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente como tal transfiere uno o más bienes especificados a otro llamado fiduciario, quien se obliga a administrarlo o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de este o en un tercero llamado beneficiario o fideicomisario como tal. Dentro de la propiedad fiduciaria mercantil encontramos unas características de la fiducia que son: primero, la confianza. Es desde su origen como tal la principal característica de la fiducia. Se trata de una confianza de doble vía del cliente hacia la fiduciaria y de esta hacia su cliente. Es por esta razón por la que se afirma que los negocios fiduciarios son intuitos personales, es decir, es la consideración como tal a la persona basadas en el conocimiento del cliente y de la fiduciaria. 2. Una finalidad para cumplir. Los negocios fiduciarios se celebran en la medida en la cual haya una finalidad para cumplir, la transferencia de los bienes cuando la hay. Solo busca el cumplimiento de una finalidad. ¿Cuál es esta finalidad? Debe quedar siempre establecidas en los contratos fiduciarios, los fiduciarios, las normas legales como tal que regulan la fiducia, así como las facultades y los derechos de los clientes, las obligaciones de las fiduciarias y las atribuciones de las autoridades que controlen y vigilen el negocio están orientadas como tal a la finalidad señalada, se cumpla y no se frustre como tal. Tercera característica: un gestor profesional. La sociedad fiduciaria gestiona y cumple en forma profesional los encargos
que le encomiendan sus clientes en la forma en que estos o la ley le señala. Cuarta característica: una separación absoluta de bienes. La fiduciaria debe mantener una separación total entre su propio patrimonio y los bienes que le entreguen los clientes como tal. Los clientes aquí como tal. Así como también entre los de estos últimos, de manera que no se confundan entre sí. Y quinta y última característica: la formación de un patrimonio autónomo. Aquí dice que esta característica solo se presenta cuando la fiducia se hace a través de un contrato de fiducia mercantil. El patrimonio autónomo es como una especie de bolsa que contiene los bienes entregados por un solo cliente. El patrimonio autónomo es como tal administrado por la sociedad fiduciaria sin que ello implique que éste pase a ser dueña absoluta. Buenas tardes, mi nombre es Javier Mauricio Castellón Celis. El tema que me tocó a mí fue el fideicomiso civil. El fideicomiso civil es una interesante figura jurídica que trae nuestro Código Civil en su artículo 794, que identifica aquellos bienes que están sometidos a una limitación de su dominio a través de la constitución de una propiedad fiduciaria, que es aquella propiedad que está sujeta al gravamen de pasar otra persona por el hecho de verificarse a una condición. Por dicha condición debe tener objeto lícito y debe ser posible su realización. La ley impone un término máximo de 30 años contados a partir de la constitución del fideicomiso para que se cumpla la condición impuesta por el fideicomitente, salvo que la muerte del fiduciario sea la condición para la restitución. Esta figura del fideicomiso civil reviste suma importancia, ya que permite la protección de un determinado patrimonio contra embargos y garantiza que al cumplimiento de determinada condición del dominio de este patrimonio sometido a una propiedad fiduciaria se transfiera libremente a quienes se determinen. Bueno, también evita los trámites de procesos sucesorales cuando la condición a la cual está suspendida el fideicomiso civil es la muerte de quien lo constituye y la propiedad de sus bienes pasan a los beneficiarios en la proporción que se establezcan en el documento constitutivo de la propiedad fiduciaria, sin necesidad de que éste se adelante en un juicio censoral. De esta manera se economiza un tiempo y dinero. La trasladación del dominio de los bienes se hace de inmediato, claro, con la presentación ante el notario del documento mediante el cual se constituyó la propiedad fiduciaria, acompañado del certificado de defunción. Otro beneficio es importante que presenta esta figura es que los bienes y rentas afectados por un fideicomiso civil sin inembargables por expresa disposición del artículo 1677 del Código Civil, numerales 8 y 9. Asimismo, contiene un beneficio tributario, dado que como la que se realiza es una limitación al dominio, esta no tiene cuantía, no se reputa como una venta o ingreso gravable. Otra ventaja del fideicomiso civil es que pueda cancelarse o modificarse en el momento en el que determine la persona que constituyó la propiedad fiduciaria.
en la creación de una propiedad fiduciaria. Para constituir un fideicomiso civil intervienen el fideicomitente, que es el constituyente o el propietario del bien, el fiduciario, quien en principio detenta la llamada propiedad fiduciaria, quien es un simple administrador y beneficiario de los frutos o rendimientos de los bienes que se incluyen en el fideicomiso, y el fideicomisario, quien es el beneficiario de esta figura y a quien será trasladada la propiedad del bien o bienes luego de cumplirse la condición. Este último deberá ser una persona que exija o se espere que exista el momento de hacerse la restitución del bien. También se puede designar fideicomisarios sustitutos, es decir, que si al momento de cumplirse la condición el principal no existiere o no se cumpliere una condición establecida, se podrá hacer el traspaso a otro fideicomisario. También puede acondicionarse nuevas condiciones para estos fideicomisos civil. Se constituyen a una estructura pública que debe ser firmada solo por el constituyente fideicomitente. Si es un bien sujeto o registro, como el caso de un bien inmueble, debe registrarse en la oficina de registro e instrumentos públicos. Y si es un vínculo automotor, debe registrarse en la oficina del tránsito correspondiente.